El cuerpo de Rubén fue encontrado al amanecer. No había ritual ruidoso ni cámara de televisión, solo una patrulla, dos agentes cansados y un silencio incómodo que se extendía por la calle polvorienta como una culpa incompartida. El cadáver yacía bajo un árbol seco, los ojos abiertos, la expresión congelada de una mezcla de terror y alivio. Nadie lo reclamó, nadie preguntó por él, pero alguien sí tomó nota. El subcomandante Esteban Salgado llegó al lugar una hora después. No era un hombre de gestos exagerados ni palabras innecesarias. Tenía más de 20 años en la policía estatal y había visto suficientes muertos como para no impresionarse fácilmente. Sin embargo, algo en la escena le produjo una incomodidad que no supo expresar de inmediato. No fue la forma de la muerte, no fue el lugar, fue la ausencia. No hay signos de robo, murmuró uno de los agentes. Salgado asintió agachándose junto al cuerpo, observando con atención las manos, el cuello y la postura. Había violencia, sí, pero no había desorden. El cuerpo parecía colocado, no abandonado, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de decir cómo debía de quedar. ¿Identificación?, preguntó. Nada. Nadie sabe, nadie lo conoce. Salgado se puso de pie lentamente. Caminó alrededor del cadáver midiendo el espacio, imaginando el momento. Cerró los ojos un segundo. Tenía esa costumbre, recrear mentalmente los últimos minutos de la víctima, no por morbo, sino por los muertos. Pensaba que siempre dejaban algo que decir, y este hablaba, demasiado bajo. Horas después, en su oficina, Salgado revisó el informe preliminar. Rubén no figuraba en ningún registro reciente, pero al rastrear huellas y viejos archivos apareció algo, una orden de aprehensión pendiente de Coahuila por homicidio culposo. Había huido años atrás. Nadie lo buscaba ya con demasiado empeño. Curioso, murmuró. No era raro que alguien con cuentas pendientes apareciera muerto. Lo inquietante era la coincidencia. 2 días antes había leído un reporte proveniente de Durango. Un hombre con antecedentes criminales hallado muerto en un callejón, sin señales de robo, sin testigos claros. El caso había sido clasificado rápidamente como ajuste de cuentas, pero Salgado no creía en las coincidencias limpias. Pidió los archivos, comparó fotografías, informes forenses, tiempos. Algo empezó a tomar forma, como una figura apenas visible detrás de un vidrio empañado. Ambos hombres eran criminales, ambos estaban de paso, ambos murieron sin que nadie reclamara justicia por ellos. Y sin embargo, había algo ritual en el silencio que los rodeaba. Mientras tanto, el cazador ya no estaba en Parral. Había tomado un transporte nocturno rumbo al sur, impulsado por una inquietud que no le daba tregua. El asesinato de Rubén no le había devuelto el control, al contrario, lo había confirmado. El ritual ya no lo sostenía. La línea que separaba el método del impulso se había borrado. Miró su reflejo en la ventana del autobús. La imagen le devolvió un rostro cansado, endurecido, casi ajeno. El reloj seguía en su bolsillo, pero ya no era un símbolo, era un peso muerto. No importa, se dijo en voz baja. El tiempo siempre alcanza. No sabía que alguien comenzaba a seguir sus huellas, no con obsesión ni fanatismo, sino con paciencia, lo más peligroso de las virtudes. Salgado viajó a Durango 2 días después. Caminó por el callejón donde Rojas había sido asesinado. Observó el entorno, habló con comerciantes, con la dueña de la pensión. Nadie recordaba un rostro con claridad, pero todas coincidían en algo: un forastero callado, educado e invisible. Como si no quisiera ser visto, dijo una anciana, pero tampoco parecía huir. Esa frase se quedó con Salgado. De regreso en su hotel, extendió sobre la cama mapas, fotografías e informes. Empezó a trazar líneas entre ciudades, fechas, tiempos de víctimas. El patrón emergía de forma incompleta, pero innegable. No se trataba de un asesino común. No buscaba dinero, ni poder, ni venganza directa. Buscaba algún significado, susurró Salgado. Pensó en el periodista asesinado en la Ciudad de México. Recordaba ese caso. Lo había leído con interés profesional y con una inquietud personal que no pudo justificar en su momento. El reloj detenido a las 3:17 había sido catalogado como una firma, un gesto de vanidad criminal. Pero ahora no había reloj, y eso era lo más preocupante. El cazador, mientras tanto, se internaba en una ciudad más grande. El ruido, las luces, la multitud. Pensó que quizá podría disolverse, volverse uno más entre miles, pero la ciudad no lo acogió como esperaba. Cada rostro parecía un espejo, cada sombra una acusación. Pasó frente a un periódico local. Vio su reflejo mezclado en un titular sobre violencia. No leyó los nombres, no los necesitaba. Esa noche no durmió.
Caminó durante horas sin rumbo, sin objetivo claro. Por primera vez desde que comenzó su camino, no buscaba una víctima, buscaba silencio. Pero el silencio no existe en los que han cruzado ciertas líneas. En Parral, Salgado recibió una llamada. Subcomandante, dijo la voz del otro lado. Encontramos algo en los archivos del periodista asesinado. Estaba investigando una serie de muertes conectadas. Salgado cerró los ojos. ¿Dónde? Varias ciudades. Monterrey, Ciudad de México, Casas Grandes, Durango, Parral. La lista se cerraba sobre la misma con una trampa. Envíame todo, ordenó, y no lo compartas con nadie más todavía. Colgó y se quedó mirando la pared durante un largo momento. Ya te estoy viendo, murmuró, aunque tú no lo sepas. El cazador se detuvo en un puente peatonal al amanecer. Abajo los autos fluían como sangre en una arteria interminable. Se apoyó en la baranda y dejó que el viento lo golpeara el rostro. Pensó en Lucía, pensó en el periodista, en Rojas, en Rubén. Todos distintos, todos iguales. Por primera vez una idea peligrosa cruzó su mente. ¿Y si ya no era él quien cazaba, sino el camino el que lo arrastraba hacia su final? Que venga, susurró. Muy lejos de ahí, un hombre revisaba mapas y fotografías, acercándose lentamente a la misma conclusión. La cacería había cambiado, y esta vez el cazador ya no estaba solo. Fin.